mes del crecimiento. Y el Señor nos lleva a la primera epístola de San Pablo a los Corintios. La primera epístola de San Pablo a los Corintios. Vamos a abrir nuestro cuaderno, nuestra Biblia. Es importante tomar apuntes de lo que el Señor habla. Abra su espíritu, porque esta es palabra espiritual. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo es el autor. Los corintios fueron una congregación ubicada en Corinto. Pablo les envió 2 epístolas, la primera y la segunda. Aquí en la primera vamos a leer la salutación. Capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Qué precioso. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y nos vamos al capítulo 3. En el capítulo 3, el apóstol Pablo habla de una situación que halló en esa congregación en Corinto. Lo que el apóstol Pablo escribió en este capítulo 3 tiene sus orígenes o contexto o raíces en los 2 capítulos anteriores. Vamos a conocer la situación, el problema que Pablo halló, y enseguida iremos al contexto. Dice el capítulo 3 del 1 en adelante: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Y vamos a ir subrayando y o escribiendo las partes de este mensaje. El apóstol Pablo dice que no pudo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vea pues cómo el apóstol Pablo ejemplifica que un creyente en la carne se le llama carnal. Un creyente en la carne es como un niño en Cristo. Entonces allí lo señalado es la inmadurez del creyente. La inmadurez del creyente. Recuerde que es un aspecto espiritual. No tiene nada que ver lo físico o exterior de la persona, sino el hombre interior, el verdadero yo. Y Pablo está diciendo: no pude, yo no pude hablaros. Esa palabra es clave. Era un asunto de oír
oír a Pablo, Pablo no pudo hablar como a espirituales, como Pablo era su propósito hacerlo como a espirituales, pero no hubo espirituales, sino como a carnales. Eso es lo que hubo, eso es lo que había allí, como a niños en Cristo. Os di a beber leche. Vea cómo las palabras nos dicen el momento, lo sucedido. Pablo dice, sucedió esto. Yo frente a ustedes hice lo que pude, pero no era lo que quería hacer. Quería hablaros como espirituales. Eso no pude, sino que como a niños en Cristo os hablé. Y luego dice lo sucedido. Sí os di a beber leche. Pude hacer algo y lo que pude es llamado alimento blando, hablado. Eso sí pude. Fíjese usted cómo el apóstol Pablo está describiendo que el mensaje que hay en el Espíritu de Dios de pronto puede encontrar una condición en la audiencia o en el cuerpo local, y el Espíritu de Dios a través de su enviado o su ministro, el ministro, de pronto el ministro dice, no puedo, Espíritu Santo, no puedo, algo está aquí, no puedo hablar como espirituales, como si ellos fueran espirituales. Y el Espíritu Santo en ese momento le da otro mensaje. Le da otro mensaje. Se queda un mensaje sin ser recibido porque no fue escuchado. Fíjate lo que es en el Espíritu. Llamemos a eso lo existente en el Espíritu. ¿Cómo alcanzo a recibir lo que es en el Espíritu? Bueno, ¿cuál es su condición en el Espíritu? Si es usted espiritual, se le dará el mensaje que le corresponde a su condición. O sea, si hay madurez en usted, si es usted inmaduro, se le dará alimento blando. Pablo halló esa situación en esa congregación. Le voy a explicar acerca de esa condición de maduro, inmaduro. La madurez y la inmadurez son opuestos entre sí. La madurez y la inmadurez no son condiciones que están determinadas por el pecado. Mucho pecado en la vida de alguien, entonces es declarado inmaduro. No, así no es. Poco pecado en la vida de alguien, el maduro. No, así no es. La madurez y la inmadurez son opuestos entre sí. Son condiciones del espíritu del creyente, ese creyente en Cristo, y queremos hallar lo que determina
que alguien sea carnal o sea espiritual? ¿Qué hay como antesala de ello? ¿Por qué una congregación como esta de Corinto, la inmadurez tenía allí presencia? Y no sabemos durante cuántos años o meses la inmadurez era la época de ellos, la época. Si aquí somos 1000 personas, no se acaba la inmadurez por agregar cantidades de personas a las reunidas. No, la inmadurez no se acaba por ser más. O llegar a ser maduros no se determina por añadir personas a la asamblea. No. ¿Ven cómo estamos viendo aspectos que pueden estar en nuestro pensamiento acerca de, si yo soy parte de, entonces me quito la inmadurez, o si yo me porto bien, me quito la inmadurez y alcanzo la madurez? La madurez y la inmadurez necesitamos descubrir sus relaciones, por qué existen, la naturaleza de estas, por qué existen, por qué Pablo las habló a una congregación perfectamente identificada en Cristo, una congregación en donde se movían los dones del Espíritu, tenían bastante palabra, bastantes visitaciones de ministerios. Aquí se mencionan a varios: Pablo, Apolos, Cefas. Pero de pronto, en el capítulo 3, el apóstol Pablo ya no soportó, o mejor dicho, allí hizo explotar el problema. Este era el problema de Corinto. Entonces, en el versículo 1, Pablo dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Si aquí tenemos una congregación numerosa o cuantiosa, un servidor no va a predisponerse delante de ustedes en esta forma: bueno, como hoy llenamos el templo, les voy a hablar como espirituales. No, no es por cantidad de las que haya de personas en la asamblea, no. Es que en el espíritu de la asamblea hay una condición. Esa condición es innegable. Llega Pablo delante de la asamblea y la vio. En Corinto vio inmadurez. Entonces nosotros que somos una asamblea, un cuerpo local dentro del cuerpo de Cristo, estamos interesados y con preocupación en hallar las circunstancias de esta comunicación, de esta iglesia local, y comenzar a trabajar nosotros en corregirnos, en alejarnos de esa infancia e ir a la plena madurez de nuestro espíritu. Es muy importante tener conciencia de lo que entra o del gusto que tiene nuestra boca. Por ejemplo, Pablo en el versículo 2 les dice: os di a beber leche. Entonces, la boca nuestra siente la leche y hay conciencia de ello. Leche, diario leche, y no vianda o no alimento preparado o alimento sólido. Entonces, como iglesia lo llamo a entrar en el espíritu de este mensaje, porque el Espíritu de Dios aquí es donde nos va a guiar corporalmente a todos y estará sobre todos.
Entonces viene Pablo, se presenta delante de la casa de Corinto, la iglesia local, y siente algo en su espíritu y dice, no puedo hacerlo, ¿por qué? Y allí Pablo reconoció el conflicto frente a sus ojos. No pude, escribió Pablo. Os di a beber leche. Vea entonces una característica de la condición de inmadurez. Os di a beber leche y no vianda. Nunca pensemos que es que el predicador no tenía dinero para comprar carne, traía poquito y solamente compró leche. No, no es porque uno no traiga dinero para comprar carne. No se trata de usar dinero, ni de usar la carne de algún animal, no. Son palabras que ejemplifican la calidad del alimento. Hay calidades del alimento según la dentadura del cuerpo. Hay calidad de alimentos según para el cuerpo, según su dentadura. Fíjese lo que determina qué va a comer. Los dientes. Fíjese nomás esa partecita tan chiquita. Si no tiene dientes espirituales o colmillos, entonces hay que cambiarle su nutriólogo. Hay que ponerle un nutriólogo de kinder. Fíjese, usted podrá tener en su hombre exterior o mujer exterior todas las cosas que pertenecen a esta vida y a esta piedad, y ser de X número de años y estatura, peso, belleza, etcétera. Pero a la hora de comer, los dientes son los reyes. ¿Hay dientes? Ok, denle de comer vianda. ¿No tiene dientes? Fórmula láctea, leche en polvo, leche nido. Trato de recordar los botes de leche que me manda mi esposa a comprar para la niña. En familia, algo así. Que a mí me mandan, ¿verdad? Entonces, pero vean lo que está diciendo el Espíritu de Dios a través de ese enviado. Fue una sorpresa enorme. Haga de cuenta que Pablo preparó una vianda. Le costó mucho ese platillo, como un chef espiritual. Llega, pone el mantel, pone los cubiertos. Siéntense mis hijos. Y todos molachos, dice Pablo. No, no puede ser, no puede ser. A ver, enséñenme la dentadura. Y nadie tenía dientes. Y Pablo habla y dice, niñez, infancia, inmadurez, os di a beber leche. Ahora, seguimos leyendo porque viene la explicación o los fundamentos de por qué Pablo habla esa realidad. Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Diga conmigo, octubre es el mes de mi crecimiento. Creceré a partir de hoy. Y todos los días véase su dentadura espiritual. El color de sus ojos no va a cambiar, el color de su pelo no va a cambiar. Su dentadura espiritual sí. Se le van a reventar las encías porque se le van a bajar sus dientes. Amén. A algunos les va a salir la muela del juicio. Bueno, todo esto es una forma de decir esto. ¿Hacia qué alimento vamos? ¿Hacia qué alimento vamos? Porque aún no erais capaces. Ahora, está hablando
Cuando él escribe capaces, y hago una pausa para un compare en este versículo, porque porque aún no erais capaces, sí, pero ¿qué explica eso? ¿O qué referencia es eso de aún no ser capaces? Compare, os di leche porque no podíais asimilar alimento sólido, ni podéis todavía, pues aún sois inmaduros. Llegamos muy pronto con esa palabra. No sois capaces. Sois inmaduros, no sois capaces. Pero sigamos. Os he alimentado con leche y no con manjares sólidos. Manjares sólidos. Porque no erais todavía capaces de ellos. Allí hay una correspondencia. Manjares sólidos, ser capaces de ellos. Manjares sólidos, ser capaces de ellos. Es decir, tienes la edad suficiente para comer los manjares sólidos. Versículo 2, en la versión 60. Porque aún no erais capaces. Vamos a relacionar esto con el contexto en el 1. No pude hablaros. Entonces, estos manjares, ¿qué son? Son mensajes. Porque Pablo dice, no pude hablar. Está diciendo que él tenía preparado un mensaje hablado. Lo llama manjar. Entonces, dice que los oyentes no fueron capaces ¿de qué? De oír. Por lo tanto, no se les entregó el mensaje, porque no eran capaces. Por lo tanto, no les fue dado el mensaje que está calificado como manjar delicado. En cambio, Pablo dice que tomó otro tipo de alimento, porque les dio la dentadura espiritual a los oyentes, a toda la iglesia. Leche. Dice versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Aquí Pablo está explicando la situación en esa iglesia local. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y viene el versículo 6, que es la espina dorsal del cuerpo del mensaje. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esa es la espina dorsal del cuerpo del mensaje. Diga conmigo, a partir de hoy creceré. Muy bien. Fíjese, aquí en este momento, el apóstol Pablo hace la presentación del Señor y lo declara a él parte de la vida que hay en el cuerpo. Entonces, vamos a acomodar a 3 personas. En el primer turno, a Pablo. Pablo dice, yo planté. Entonces, en el primer turno ponemos a la persona de Pablo. En el segundo turno, a la persona llamada Apolos. Apolos regó. En el tercer turno,
que es una secuencia. Fíjese que esto está ejemplificado en la forma natural, porque allí el apóstol se fue a lo que sucede en lo natural, o sea, en la tierra. En el tercer turno está Dios. Aquí es donde vamos a ser ricos en el análisis profundo de esa secuencia de tres. Llamémosle a ello, a este plano que tenemos aquí, un equipo tripartita. Tres partes hacen una sola operación. Una operación dividida en tres partes. La primera parte, en la primera parte Pablo dice su obra. Pablo dice, yo me dedico a plantar. Ahora sí nos vamos a los primeros capítulos, a los anteriores. En el versículo 17 del capítulo 1, Pablo defiende su vocación y dice así, 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora pasamos al siguiente capítulo, el 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Vea usted cómo, según lo que usted escuche, eso será el fundamento de su fe. Pablo tuvo el cuidado de que al hablarles no pusiera palabras de humana sabiduría, porque él sabía que eso iba a quedar como el fundamento de su fe. Aquí Pablo dijo que eso fue lo que evitó, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, la labor de Pablo, ¿en qué consistía? Pablo llamó a su obra de plantar. Plantar, así la llamó. ¿Plantar qué? Semillas. En los capítulos anteriores, el 1 y el 2, hallamos que el contexto a lo que Pablo llamó plantar fue predicar, enseñar, hablar palabras con demostración. Entonces, fíjese usted esa obra de Pablo. Pablo así habló, yo planté. Entonces, Pablo está estableciendo su obra, yo planté. Enseguida se presenta el personaje llamado Apolos. Apolos, dice Pablo, que él regó. Regar es echarle agua a la tierra, porque la tierra tiene ya semilla plantada. Fíjate bien, ahí está un segundo personaje haciendo una labor que tiene secuencia. Primero plantar, después regar. Pero enseguida viene el tercer personaje, y aquí es donde las cosas se vuelven
más interesantes que las dos primeras partes. ¿Sabes? Para que ocurra el crecimiento, ¿qué hace Dios? Dios no puede llegar antes de que esté realizada la primera y la segunda labor. Fíjate bien. Para que Dios dé el crecimiento, Él dice que debe haber plantación y riego. Debe haber semilla y debe haber agua sobre esa semilla. Todos nosotros que estamos de alguna u otra manera en el terreno de este mundo, sea en el asilo de ancianos, en los centros de rehabilitación, en las cárceles, en las colonias, dando conciertos. Este sábado vamos a tener un concierto en otra colonia, frente a congregaciones, iglesias en casa. He aquí la palabra revelada de cómo abrirle paso a Dios para que Él dé el crecimiento. Recuerde, este plano de tres conjuntos o de tres partes de esta secuencia 1, 2, 3, no lo desconfigure, no diga, a mí me gustaría que Dios sea primero. No. Lo que hace Él es revisar que lo que esté plantado sea semilla. Y lo que alguien dice que su obra fue regar y que ya está hecha, Dios revisa que sea agua. Y cuando Él ve que lo plantado fue mensaje, fíjense la responsabilidad de ustedes, y lo regado fue agua de la palabra, entonces Dios dice, ahora sí, mis hijos y mis hijas, gracias por plantar, gracias por regar, sigo yo. Crecimiento. Él llega por sí solo, no es necesario mandarle señales de humo. Por favor, aquí, por favor, acá, mira cómo estamos. No, es que hay que saber por su espíritu cómo es que Él se presenta. ¿Cuándo se presenta Él? ¿Para qué? ¿Después de qué? ¿Después de quién? A Él no le importa el orden de los nombres de las personas. ¿Quién entre usted y yo debe ser el primero? Él no pide que fulano sea el primero y el otro sea el segundo, no. Él dice, yo voy a ser el tercero, pero a mí, y dice el Señor, a mí no me van a hacer tonto. Si el que dice que planta no pone la semilla y luego llega su amigo, el contratado para regar, y el contratado para regar dice que echa agua, pero no echa agua, sino echa un líquido que no es agua, y luego se saludan y dicen, bien hecho, mi santo, ya hicimos la obra en el lugar fulano de tal. ¿Por qué esperan que yo llegue? ¿Por qué esperan que yo llegue donde ustedes están? O en donde se pusieron de acuerdo para estar, o abrir, o plantar, o regar. Dice, yo voy a saber si lo que está en el suelo es la semilla
de ese mensaje que yo les di. Y luego, voy a ver que está húmedo el terreno. Fulano dijo que ya vino a regar. Y él llega. Esto no es agua. Esto no es agua. Esto es otro líquido. Y dice el Señor, luego vengo. Porque no está ni la semilla ni el agua. ¿Ves? Y allí es el fracaso de una obra. Versículo 13. Bueno, versículo 11 del capítulo 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, un Pablo, un Apolos, un Cefas, un Sóstenes, usted, yo, se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Estamos descubriendo no la fórmula del crecimiento, no. Esto tiene nombre y es nombre propio y es Dios. Dios dice, miren, ustedes no necesitan darme por acuerdo de 2 o 3 creyentes alguna tarea espiritual, no. Yo les voy a decir cuándo entro. Híjole, y allí se quedó. Dios entra después de la semilla y después del agua. Dice, yo llego para dar el crecimiento. Y luego, cuando Él llega, fíjese lo que mandó decir. Versículo 7, 3, 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Sabe lo que significa esto? Dice, el que planta y el que riega no tienen significado. Aquí el que tiene significado soy yo, el que da el crecimiento. Pero vayamos a un compadre, porque esto es muy fuerte de oír. Esto es fuerte. Versículo 7, un compadre del 7. Así que no cuenta ni el que siembra, ¿qué? Ni el que riega, sino solo Dios. Ya nos amansó. Tranquilos, tranquilos, no se me pongan el cuello parado, tranquilos, no más yo. Y así ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que hace crecer y fructificar. Cierre sus ojos conmigo y dígale al Señor, Padre, te doy la gloria a ti por el crecimiento que tú me vas a dar. Te doy las gracias por un Pablo que plantó en mí la semilla, por un Apolos que regó
mi tierra. Gracias por ellos. Pero el que significa algo eres tú. Gracias por el crecimiento. Amén. ¿Se fija? Esa es la realidad. El que significa alguien es Él. Le damos gracias a Dios por los Pablos que sembraron, por los Apolos que llegaron hasta donde estábamos a regar, no a regarla, sino a regar. Pero Dios les dice, ahora todas las semillas denme las gracias a mí. Otro, en el compadre, en el 7. Y haz lo que cuenta, no es el que planta ni el que riega, sino el que produce el crecimiento, Dios. Otro. Así que ni el que planta ni el que riega es algo. Una pausa. Todos los días es un llamado, todos los días naturales es un llamado espiritual a plantar y a regar. Los insto, los urjo, los apuro a que planten y rieguen. Y cuando regresen de plantar y regar con lágrimas o con gozo, denle la gloria a Dios. Porque hicimos lo que Él nos mandó, para que luego nos quedemos quietos viendo que viene lo mejor, que es el crecimiento de las obras. Fíjese, esto está muy fuerte. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Después de Apolos, después de Pablo. Es cosa práctica alcanzar el crecimiento, después de uno, después de otro. Otra vez quiero ejemplificar lo que está en el plano de las tres partes, secuencia 1, secuencia 2, secuencia 3. Aquí hay una riqueza espiritual y es benéfica para el cuerpo, porque en el cuerpo somos muchos miembros y todos tenemos la obra del ministerio en nuestra genética. Esto no es porque a mí no me han ungido o algo, no. Usted en su vida espiritual tiene la obra del ministerio ya en su ADN. Fíjese. Pablo dice, yo planté. Entonces, nos llamamos a hacer eso. Vamos a plantar y vamos a plantar. Allí comienza el futuro. Si usted está poniendo el mensaje de Cristo, entonces estamos haciéndolo correctamente. Luego viene otro equipo y va a regar. No debe haber ningún pleito. Pastores que no me dejan regar, no. Hay que permitir el paso del que sabe regar. ¿Qué tal si usted no sabe plantar, pero sí sabe regar? Hágase a un lado y que el que sabe regar, riegue. Por eso esta secuencia es muy importante. Hay que hacerse a un lado porque el que sabe regar necesita estar allí, Ahora viene la responsabilidad del que va a regar. Debe poner agua, que sea agua. Hay muchos que riegan y han sido engañados por los que plantan, porque lo que pusieron fueron canicas, no semillas, y se la pasan regando canicas. Y como cada uno se siente muy bien consigo mismo porque dice que ya hizo la obra,
El detalle es de que nos quedamos viendo unos a otros, los plantadores y los regadores, y órale, ¿y por qué no crece? ¿Y por qué no crece? Porque a Dios no lo podemos burlar. Porque Dios, cuando Él espera su turno, desde su lugar, Él está viendo lo que fulano plantador está plantando. Plantó canicas, dije, no, Dios, Él ya está diciendo, cuando el regador me diga, te toca, yo ya sé que allí hay una canica, que no es una semilla. Entonces, el plantador puede engañar al regador. Ándale, te toca, hermano. El plantador, el regador debe preguntarle al que planta, ¿trajiste el mensaje de Cristo? ¿O qué trajiste aquí? No, pues este librito y, ay, caray, mira nomás. Por eso leamos los capítulos 1 y 2, porque Pablo está diciendo, ¿qué trajo? ¿Qué trajo? 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Ahí está hablando un plantador, no quiere engañar al regador. Pablo le va a decir a Apolos, ven a regar y riega todos los lugares donde pasé, porque te quiero asegurar que dejé la semilla de Cristo. Así se deben hablar unos a otros. Donde tú me ves que voy, allí dejo semilla. Y el que sigue va a regar, y el que sigue va a regar. Entonces, viene el turno de Dios. Cuando ya Él se acerca, Él dice, muy bien, efectivamente aquí el que plantó puso el mensaje de Cristo y efectivamente el que regó puso la palabra. Crecimiento, crecimiento, crecimiento. Entonces, quiero que veas otra vez el versículo 7 del capítulo 3, porque la forma, aquí como la frase está en su forma gramatical, está hablando de que Dios es el dueño del crecimiento. Dios es el dueño del crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Fíjate la forma. Nosotros somos colaboradores de Él, no Él de nosotros, nosotros de Él. No Él de nosotros, nosotros de Él. Oiga, fulanito, ¿por qué usted está aquí en este lugar? Porque soy colaborador de mi superior y es el Señor. Él me envió aquí. Oiga, ¿y usted aquí qué va a hacer? Tengo la tarea de plantar. Ah, caray, si usted habla así, está en lo correcto. Así se debe hablar. Vengo aquí a plantar. ¿Qué va a plantar? El mensaje de Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? Listos los plantadores. Hágale como Pablo. Pablo fue experto plantador. Capítulo 2, 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Que todos los plantadores sigan esta línea paulina. Así obra un plantador, que cuando el plantador habla, su palabra no es de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder.
Vea que eso de plantar es algo explosivo, demostrar y poder. Aleluya. Ya se nos acabó el tiempo. Pero este mensaje es para todo el mes de octubre, mes del crecimiento. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Dele gracias a Dios por su palabra. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es tu voz. Allí está tu sabiduría, está tu espíritu, y estás ungiéndonos con ese manto que está para el cuerpo de Cristo, ese manto de unción que está para el cuerpo de Cristo. Señor, a partir de hoy bendigo a cada miembro y lo llamo plantador, lo llamo miembro de Cristo que planta, miembro de Cristo que riega lo plantado. Somos plantadores, somos regadores. He aquí, Señor, tu equipo. He aquí tu equipo. Haremos lo que nos has mandado. Seremos verdaderos, no seremos falsos. Pondremos la semilla. Señor, todo aquel que no pone la semilla está bloqueando tu espíritu que da el crecimiento. Por eso, por no poner la semilla. Oh Señor, y todo aquel que no riega con agua está bloqueando tu espíritu, porque es el que da el crecimiento. Y no somos de esos, Señor. Hoy es el comienzo del crecimiento en todos los lugares donde tú nos has puesto. Cárceles, centros de rehabilitación, colonias de la ciudad, zonas marginadas, pueblos, otras ciudades urbanas, plazas, lugares donde vamos a hacer conciertos, lugares en las esquinas donde vamos a dar el mensaje abiertamente, en los camiones, en todos los lugares. Señor, tendrás de perdón y amistad un Pablo y un Apolos que aman que tú recibas un excelente trabajo para que le des el crecimiento. Así, Señor, así llamamos a lo que hoy comienza, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga esto conmigo. Yo me llamo plantador y regador, y permitiré la obra del Señor, que es el crecimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Y dele un gran aplauso al Señor. Aleluya.